No todos los días ves a tu mujer besarse con otro hombre en la pantalla grande de un cine. Pero eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Mi nombre es Javier, 38 años, y hace exactamente 22 días fui al cine con unos amigos del trabajo. No por gusto, la verdad. Era el cumpleaños de Dani, el pesado del grupo, y se le ocurrió que ver una comedia romántica un jueves por la noche era un buen plan. Acepté porque después íbamos a tomar unas cañas. Nunca imaginé que terminaría viendo a mi mujer, Laura, en la pantalla, besando a un tipo con traje y cara de imbécil. No era una película. Era un anuncio. Un anuncio de una inmobiliaria local. Se besaban frente a una casa con piscina y una voz en off hablaba de el hogar de tus sueños. Al principio pensé que me estaba volviendo loco. Me quedé paralizado. No podía ser. Pero era. Laura, mi Laura, la misma que esa tarde me dijo que iba a casa de su hermana a ayudarle con unos papeles. Los que estaban conmigo no sospecharon nada. Ni siquiera se fijaron. Era un anuncio cualquiera, de esos que ves y olvidas. Pero para mí fue como una bofetada en plena cara. No por el beso, que ya era bastante, sino por lo natural, lo íntimo. No parecía actuado. Parecía real. Como si fueran pareja. Como si no fuera la primera vez. Esa noche no dije nada. No a ellos, ni a ella. Me limité a escuchar las risas, a brindar como si no tuviera la cabeza a punto de explotar. En cuanto llegué a casa, la vi dormida en el sofá, con una mantita sobre las piernas y Netflix pausado. Como si todo fuera normal. Pero ya nada lo era. Durante los días siguientes, el anuncio desapareció de los cines, como si nunca hubiera existido, y no pude encontrar rastro de él en Internet. Busqué en redes, en la página de la inmobiliaria, en YouTube, incluso en foros de publicidad local. Nada. Como si lo hubieran borrado después de emitirlo una vez. Pero yo lo había visto. No había forma de que eso fuera una coincidencia, ni de que se tratara de una doble o de una actriz parecida. Era Laura, y el hombre que aparecía con ella no era un actor, no al menos de los que uno reconoce de la tele. Tenía esa cara de tipo común que sabes que no está actuando porque ni siquiera parece cómodo frente a la cámara. Me pregunté quién era. ¿Y por qué Laura estaría en un anuncio así? Ella no trabajaba en nada relacionado con la publicidad. Supuestamente. En vez de preguntar directamente, decidí observar. Algo me decía que tenía que hacerlo así. Cambié mi rutina sin avisar, llegaba antes a casa, salía a dar paseos cerca de su trabajo, incluso una tarde esperé en una cafetería frente al edificio solo para verla salir. Empezó a notarse diferente. No solo porque ahora llevaba maquillaje más seguido, o porque sus blusas eran más ajustadas, sino porque cada vez que me veía, hacía una pausa breve antes de hablar, como si tuviera que ajustar su expresión. Una pausa que antes no existía. La primera vez que intenté sacar el tema fue un miércoles por la noche. Estábamos cenando, algo simple, tortilla y ensalada. Le pregunté sin rodeos si últimamente había hecho algo nuevo, algo diferente fuera del trabajo. Me miró sin levantar mucho la cabeza y dijo que no, que todo seguía igual, y luego me preguntó si no pensaba que la tortilla estaba un poco salada. No insistí. En ese momento no quise armar una escena, pero tomé nota mental de esa reacción. Empezaba a conocer ese gesto en ella. Esa forma de no contestar una pregunta desviándola hacia otra cosa. El día que todo explotó fue un viernes por la tarde. Yo tenía el taller cerrado porque había una protesta en la zona y no tenía sentido abrir. Estaba en casa, limpiando el trastero, cuando escuché voces en el pasillo. Era Laura, hablando por teléfono. No suelo espiar, pero su tono era distinto. Hablaba bajo, pero no lo suficiente como para que no se le entendiera.
Decía que no podía verse con él ese fin de semana porque las cosas se estaban complicando y que lo mejor era esperar unos días. Después de una pausa, dijo que lo echaba de menos, que no se olvidara de ella, y que no se arrepentía de nada. No me moví. Me quedé ahí, escuchando en silencio, sintiendo un calor desagradable subirme por el cuello. Cuando colgó, salió al balcón, como si nada. Yo entré a la cocina, saqué una cerveza del frigorífico y me la tomé de pie. No la saludé, no le pregunté nada. Ella tampoco dijo nada. Solo nos miramos durante un segundo. El tipo de mirada que dura poco pero te cambia todo. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama como un idiota, mirando el techo y repasando cada salida de Laura en las últimas semanas. Su hermana, su amiga de la infancia, la reunión del trabajo, las caminatas que necesitaba para despejarse. Me di cuenta de que había demasiadas excusas, demasiados silencios nuevos y una distancia que yo había preferido ignorar. Me sentí ridículo. Como si todo el mundo lo supiera menos yo. Al día siguiente, salí temprano con la excusa de ir al mercado. En realidad, fui al centro comercial donde se grababan muchos de los anuncios locales. Pregunté en la inmobiliaria si recientemente habían grabado algo para publicidad. La recepcionista me dijo que sí, pero que ya no se estaba emitiendo porque fue solo para una promoción interna. Le pregunté si podía ver el anuncio, fingiendo que era por curiosidad, porque me parecía haber visto a alguien conocido. Me miró raro, pero me dejó pasar a una sala donde tenían una televisión y un pendrive con el archivo. Lo vi otra vez. Y ahí estaba Laura, riéndose con ese hombre, caminando por un jardín como si estuviera en casa. Y al final, ese beso. No era solo una campaña. Era una demostración de algo más. Le pregunté si ese tipo era actor. Me dijeron que no, que era un cliente habitual de la empresa, un tal Marcos, que aceptó grabar por unos descuentos en una propiedad. Ella también, aparentemente, era clienta, aunque no con mi apellido, sino con su apellido de soltera. Eso fue lo que me terminó de joder. Ni siquiera sabía que Laura usaba su nombre anterior para cosas como esa. Me dieron su número de contacto, creyendo que yo era alguien interesado en una propiedad, y lo guardé sin saber para qué. Volví a casa y encontré a Laura sentada en el sofá, viendo una serie. Me preguntó si había traído lo del mercado. Le dije que no. Que había ido a otra parte. Se quedó en silencio. No preguntó más. Yo tampoco dije nada. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí en el sofá por elección propia. No por una pelea. No por una discusión. Sino porque ya no quería estar al lado de ella. No había manera de seguir haciendo como que no pasaba nada. Había visto el anuncio 2 veces, había escuchado su voz decirle a otro que lo extrañaba, y lo más irritante de todo era que ella seguía en casa como si nada estuviera mal. No me debía explicaciones porque yo la espiara, pero sí me las debía como persona, como pareja, como alguien que compartía la cama conmigo cada noche fingiendo que todo estaba bien. Ese domingo por la tarde, mientras ella doblaba ropa en la mesa del comedor y yo me hacía el distraído frente al televisor apagado, decidí que ya no iba a esperar más. No iba a seguir buscando pistas, ni iba a fingir que necesitaba más pruebas. Me bastaba con lo que sabía. Me bastaba con esa mezcla de rabia y desprecio que llevaba días acumulándose. Me levanté, me paré frente a ella y le solté la frase sin adornos ni vueltas. ¿Quién es Marcos? No levantó la vista enseguida, siguió doblando una camiseta y solo cuando terminó, me miró con una mezcla rara entre sorpresa fingida y molestia anticipada. No preguntó de qué Marcos hablaba. Simplemente respondió con una voz seca. ¿Y tú por qué preguntas eso? Le respondí con otra pregunta, sin moverme del sitio. ¿Te acostaste con él?
Ahí sí dejó la camiseta en la silla y se cruzó de brazos. No parecía asustada, ni dolida, ni arrepentida. Estaba más bien molesta de tener que dar explicaciones. Como si yo fuera el inoportuno, el que no entendía nada. Se hizo un silencio tenso entre nosotros, y cuando finalmente habló, lo hizo como si fuera yo quien debía disculparse. No tienes derecho a hablarme así. ¿Así cómo? Como si yo te debiera algo. Como si fueras perfecto. No sabes nada de lo que pasa por mi cabeza desde hace años. Entonces explícamelo. Dímelo tú. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando grabas un anuncio besándote con otro y usas tu apellido de soltera? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando le dices a alguien que lo extrañas mientras estás casada conmigo? Su mirada se endureció. No había ni una pizca de culpa en ella. Solo cansancio, como si la conversación la fastidiara. Se sentó, tomó aire, y por fin dijo algo que sonaba más a confesión que a defensa. Fue una sola vez. El beso fue idea del director. No pensé que lo iban a poner en el anuncio final. No sabía que ibas a verlo. ¿Y lo de extrañarlo? ¿Eso también fue idea del director? No te lo voy a negar. Me confundí. Necesitaba sentir algo distinto. No fue un plan, no fue premeditado. Simplemente pasó. Las cosas contigo están vacías hace tiempo. Te pasas todo el día en ese taller, llegas cansado, hablas poco. No siento que existo cuando estoy contigo. Entonces búscate otro, pero no me trates como si fuera yo el que te borró del mapa. Yo sigo acá. Yo no me escondo. Yo no miento. Ella se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. Su voz subió un tono, pero no gritó. Estaba claramente irritada, pero no perdió el control. ¿Sabes qué es peor que mentir? Hacer como que todo está bien cuando claramente no lo está. Tú también lo sabías. Tú también lo sentías. Solo que preferiste mirar hacia otro lado. No me vengas ahora con tu pose de víctima. ¿Y tú qué preferiste? ¿Resolverlo? ¿Hablar? No. Te metiste con otro. Te gustó que te dijera cosas bonitas. Te gustó sentirte especial. Lo entiendo. Pero no lo justifiques diciendo que yo te empujé a eso. Fuiste tú la que cruzó la línea. Volvió a sentarse, esta vez más tranquila, como si ya hubiese soltado lo que quería decir. Me miró sin emoción, como si yo fuera alguien que ya no significaba nada. No sé qué quieres que haga. ¿Quieres que pida perdón? No sé si puedo. No sé si quiero. No me arrepiento. Lo necesitaba. Esa frase me dejó seco. No era solo que me estuviera diciendo que no le importaba, sino que, además, pensaba que lo que hizo tenía sentido. Que estaba bien. Me senté frente a ella, bajé la voz y le dije algo que llevaba tiempo guardando. Entonces terminemos con esto. No sigamos fingiendo que somos una pareja. No sigamos viviendo juntos por costumbre. Si no te importa lo que hiciste, si no piensas arreglarlo, entonces ya está. Acabemos con esto ahora mismo. Ella se quedó en silencio. Por primera vez pareció dudar. No dijo sí, tampoco dijo no. Simplemente se levantó, agarró su bolso y salió de casa. No dijo a dónde iba. No me miró al cerrar la puerta. Me quedé sentado en el comedor, con las camisetas dobladas aún sobre la mesa y la sensación de que la conversación había sido inevitable. No dolorosa, no traumática. Solo inevitable. Como una cirugía que debía hacerse hacía tiempo y que por fin se realizaba, aunque quedara una herida que iba a tardar en cerrarse. Esa noche no volví a ver a Laura. No llamó, no escribió, no dio señales.
Por un momento pensé que se había ido definitivamente, que por fin había tomado la decisión que ninguno de los dos quería verbalizar, pero que ambos sabíamos que tarde o temprano iba a llegar. Me habría parecido justo, limpio, incluso lógico. Pero no a la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina, la encontré ahí, desayunando como si nada, untando mantequilla en una tostada y leyendo el móvil como si no hubiéramos tenido una de las conversaciones más crudas de nuestra vida 12 horas antes. No me saludó. Yo tampoco. Nos ignoramos por completo, como si fuéramos dos desconocidos que compartían casa por error. En ese momento supe que no se iba a ir por su cuenta, que pensaba aguantar en esa casa el tiempo que hiciera falta, quizás convencida de que al final yo iba a tragar con todo y dejarlo pasar. Pero no iba a ser así. No esta vez. Pasé el día entero pensando en qué hacer. No quería caer en el típico drama de insultos, gritos, ni en un espectáculo que acabara con la policía llamando a la puerta. Quería algo que le dejara claro que no solo había destruido nuestra relación, sino que además no podía salir de eso como si nada. Tenía que pagar, al menos con la incomodidad y el desprecio. Así que fui preparando mi pequeña respuesta, metódica, sin decir nada. Lo primero fue cambiar la cerradura del taller. Nunca lo había hecho, pero ahora no quería que ella tuviera acceso a ese espacio que era mío. También bloqueé su acceso a mi cuenta del banco común. Dejé solo el saldo mínimo que usábamos para las compras semanales y retiré el resto a una cuenta personal que tenía desde antes de casarnos. No era mucho dinero, pero sí el suficiente para que ella notara que algo había cambiado. Después, fui a ver a un abogado. No le conté todo de inmediato, solo lo necesario. Le dije que quería comenzar el proceso de separación de bienes y que necesitaba asesoramiento para gestionar la división de la casa. Él fue directo. Me preguntó si había infidelidad, si tenía pruebas. Le dije que sí, aunque no físicas. Le conté del anuncio, de la conversación telefónica, de la confesión. Me explicó que eso no bastaba para una demanda por adulterio, pero sí servía para iniciar un proceso más rápido si ambos lo aceptábamos. Yo le dije que no esperaba su cooperación, pero que quería dejar claro que no pensaba seguir compartiendo nada con ella. Acordamos preparar los documentos y notificarla en los próximos días. Cuando volví a casa esa tarde, noté que Laura ya sabía que algo estaba pasando. Me miraba de reojo, como alguien que espera el golpe pero no quiere preguntar. No le dije nada. Esa noche, mientras ella se duchaba, aproveché para sacar todas sus cosas del armario. No las tiré. Las doblé, las metí en cajas y las dejé en el cuarto de invitados. Puse un candado en mi dormitorio. Quería que entendiera que ya no tenía espacio en mi vida, ni en mi habitación, ni en mis planes. Cuando salió de la ducha y vio las cajas, no dijo nada. Solo las miró, y se fue al cuarto de invitados sin abrir la boca. Era exactamente lo que esperaba. El orgullo le impidió preguntar. Pero no me detuve ahí. Sabía que todavía había algo que podía dolerle más, su imagen. Laura siempre había sido cuidadosa con cómo la veían los demás, especialmente su familia. Siempre intentaba que todo pareciera perfecto, especialmente con su madre, una mujer mayor, conservadora y obsesionada con las apariencias. Así que llamé a su madre. Le dije que necesitaba hablar con ella en persona, que era importante. La mujer vino al día siguiente, pensando que era algo grave de salud. Cuando llegó, le ofrecí un café y le conté todo. Sin rodeos, sin filtros. Le mostré el anuncio, le reproduje la conversación que había grabado en secreto mientras Laura hablaba por teléfono esa tarde, y le relaté la charla que habíamos tenido después. La mujer se quedó callada, pálida, sin saber qué decir. No me defendió, pero tampoco intentó justificar a su hija. Se fue en silencio, diciendo solo que hablaría con ella.
Esa noche Laura llegó antes del trabajo, lo cual ya era raro. Entró, cerró la puerta fuerte, fue a la cocina y me buscó con la mirada. ¿Fuiste a ver a mi madre? Sí. ¿Y qué mierda pensabas lograr con eso? Que por lo menos alguien te mirara con la verdad delante. Eres un cabrón. Y tú una traidora. Estamos a mano. Me empujó ligeramente al pasar, no con fuerza, pero con rabia. No contesté. No iba a tocarla ni a gritarle. No necesitaba hacerlo. El golpe ya estaba dado. Lo que vino después fue una mezcla de indiferencia y tensión. Dormíamos en habitaciones separadas. Nos cruzábamos por la casa como si fuéramos dos compañeros de piso que no se soportan. Yo ya no le hablaba de nada, ni siquiera lo necesario. Ella intentaba mantener la normalidad, preparaba su comida, lavaba su ropa, pero ya no me miraba a los ojos. Sabía que el golpe no había sido físico, pero había dolido igual. No solo la había expuesto, sino que le había dejado claro que ya no tenía ningún poder en esa casa. Y que yo no pensaba perdonarla. Pasaron 5 días desde que hablé con su madre y desde que le dejé claro a Laura que no iba a mirar hacia otro lado. 5 días de silencio, de rutinas divididas, de miradas evitadas en cada cruce de pasillo, de platos separados y tiempos distintos en la cocina. No había gritos, no había reproches, pero la casa estaba llena de una tensión que se podía sentir desde que uno abría la puerta. Cada rincón parecía recordar lo que había pasado. Cada cosa tenía ahora un significado distinto. La cama ya no era un espacio compartido, la mesa del comedor ya no era un lugar de conversación. Todo era evidencia de una convivencia rota que ninguno terminaba de cerrar por completo. Hasta que esa noche, sin previo aviso, se sentó frente a mí en el comedor y habló. Tenemos que hablar. Eso pensé hace una semana, pero ya ves. No respondió enseguida. Se quedó mirándome con una expresión cansada, como si todo lo que iba a decir le pesara. Respiró hondo y continuó. No quiero seguir así. Ni contigo, ni en esta casa. No es vida para ninguno de los dos. No voy a pedirte que me perdones, porque sé que no lo vas a hacer. Y tampoco voy a inventarme excusas. Lo que hice estuvo mal. Pero también estoy harta de fingir que esto venía bien desde hace tiempo. Tú lo sabes. Lo que yo sepa o no sepa no justifica que hayas mentido, que hayas traicionado. Podrías haber hablado, podrías haber dicho que no estabas bien, que querías terminar, que querías a otro, pero decidiste engañar. Eso fue tu elección. No lo hice por odio. No lo hice por desprecio. Lo hice porque sentía que estaba vacía. Que nuestra vida no me decía nada. ¿Y crees que ahora sí dice algo? Porque yo también me sentía vacío, Laura, pero no salí a besarme con nadie. Me quedé. Aguanté. Intenté salvar algo que claramente tú ya habías dejado de valorar. Ella se quedó callada, bajó la vista. Fue la primera vez en días que noté un gesto de tristeza real en su cara. No fingido, no actuado, no de esos que uno usa para evitar peores cosas. Real. Y después, sin levantar la mirada, dijo lo que hasta ese momento no había dicho en voz alta. Quiero separarnos. Formalmente. No me sorprendió. Ya lo esperaba. De hecho, en algún punto, lo deseaba. Lo que me dolió no fue la frase en sí, sino la forma tan sencilla en la que la soltó, como si hablara de cambiar una lámpara, como si todo lo que habíamos vivido pudiera resumirse en una frase tan práctica. Bien. Ya contacté con un abogado. Los papeles estarán listos en unos días. Solo tendrás que firmar. Puedes quedarte en la casa hasta que resolvamos todo, pero quiero que sepas que no voy a hablar de esto otra vez. Lo que se tenía que decir, ya se dijo. No esperabas que esto terminara así, ¿verdad? La verdad,
no. Pensé que si alguna vez esto se rompía, iba a ser por algo más grande, no por algo tan barato. Y sin embargo, aquí estamos. Lo barato fue la rutina. Lo barato fue vivir al lado de alguien que ni siquiera se daba cuenta de que yo me estaba apagando. Lo barato fue traicionar por no tener el coraje de enfrentar las cosas. Si te sentías así, lo hablabas. No buscabas consuelo en otro. Pero hiciste lo que hiciste, y ahora tenemos que seguir con eso. Hubo un silencio largo. No de esos incómodos, sino de los que nadie quiere romper porque no hay nada más que decir. Solo quedaron restos. Ella se levantó, fue a su habitación, y esa noche no la volví a ver. A la mañana siguiente, cuando salí de mi cuarto, había una maleta junto a la puerta. Laura estaba en la cocina, con una taza en la mano. Me miró, esta vez sin rabia, sin defensa, solo con resignación. Me voy a casa de mi madre unos días. Cuando los papeles estén listos, me llamas. Asentí. No dije nada. Solo tomé las llaves, salí del piso y fui al taller. Necesitaba estar lejos de esa casa al menos por unas horas. Durante el trayecto no sentí alivio ni tristeza. Solo un vacío incómodo, como cuando te quitan algo que era tuyo pero ya no lo querías. No porque no valiera nada, sino porque te diste cuenta demasiado tarde de que ya no tenía sentido conservarlo. El taller me ayudó más que cualquier terapia o consejo de amigo. Pasé los días arreglando bicicletas con más concentración de la que había tenido en años. No pensaba en ella mientras apretaba tornillos o ajustaba frenos, pero su imagen siempre aparecía cuando me detenía un momento, cuando la radio quedaba en silencio entre canciones, cuando alguien decía una frase que me recordaba a algo nuestro. No era tristeza, era más bien una sensación incómoda, como si mi cuerpo aún no entendiera del todo que ese capítulo ya había terminado. Los papeles llegaron el jueves. El abogado me los mandó por correo y solo tuve que firmarlos. Envié una copia a la casa de su madre con un mensaje claro y simple: fírmalos cuando puedas. Cuanto antes terminemos esto, mejor para los dos. No hubo respuesta, y no la esperaba. Ya no tenía sentido discutir ni aclarar nada. Durante las siguientes semanas, la vida empezó a moverse por inercia. Yo me quedé en la casa porque me pertenecía, porque era la única propiedad en común, y porque no tenía interés en empezar de cero en otro sitio. Ella no volvió, al menos no mientras yo estuviera. Dejó algunas cosas, ropa, papeles, algunas fotos, pero nunca vino a buscarlas. Supongo que no le interesaban tanto como pensaba. Me crucé una vez con su hermana en la panadería, y fue raro. Me saludó con una sonrisa forzada, de esas que uno usa cuando no sabe de qué lado ponerse. No le dije nada. Pagué mi barra de pan y me fui. A esas alturas ya no me interesaba saber quién opinaba qué, ni quién creía que yo era el malo o el víctima. Me daba igual. Una tarde, cuando ya habían pasado casi 2 meses desde que firmamos los papeles, recibí una llamada de un número desconocido. Era ella. Me saludó con voz baja, como si estuviera caminando por la calle o acompañada por alguien. Me preguntó si podía pasar a buscar sus cosas. Le dije que sí, que estaban en el trastero, y que podía venir cuando quisiera, pero que yo no iba a estar. Me agradeció sin emoción, sin pausa. No preguntó cómo estaba ni hizo ningún comentario fuera de lugar. Cortamos en menos de 1 minuto. 2 días después, cuando volví del taller, noté que las cajas ya no estaban. No dejó nota, ni mensaje. Simplemente se las llevó. Y así se cerró todo. Volví a dormir bien recién una semana después. No fue una noche mágica ni un cambio drástico. Solo me desperté un día y me di cuenta de que había dormido sin interrupciones, sin soñar con nada relacionado a ella, sin levantarme con esa sensación de nudo en el estómago. Fue extraño,
porque no fue un alivio ni una celebración. Solo lo noté. Como quien se da cuenta de que dejó de doler algo. Empecé a salir más. No con gente nueva, sino con los de siempre. Mis amigos del taller, algún vecino, un par de cenas tranquilas con caras conocidas. Me costaba hablar del tema, así que simplemente no lo hacía. Nadie insistía. Todos sabían lo que había pasado. En estos barrios, las cosas se saben sin que uno las diga. Un día, en una cena con mi primo y su pareja, ella me preguntó si pensaba volver a tener una relación. Le dije que no. Al menos no ahora. No porque tuviera miedo, ni por rencor, sino porque necesitaba estar solo. No me molestaba estar solo. Había encontrado cierta calma en eso. Empecé a dedicarle más tiempo a cosas que antes dejaba pasar. Me apunté a un curso de contabilidad básica para manejar mejor el taller, cambié la disposición de los muebles de la casa, pinté una de las paredes del salón. No eran cambios grandes, pero eran míos. Pequeñas decisiones que me recordaban que ya no tenía que consultar con nadie. Lo que más me costó aceptar fue que no iba a tener una gran conclusión. Nadie iba a decirme que hice lo correcto, nadie iba a darme un aplauso por haber soportado todo sin perder la cabeza. No iba a haber una gran escena de arrepentimiento ni un reencuentro emotivo. Lo nuestro simplemente se terminó. Dejó de existir. Y eso es lo que más duele, entender que algo que fue tan importante para uno, puede dejar de tener valor de un día para otro para el otro. Pero también es lo que más libera. Porque una vez que aceptas que no todo tiene que cerrarse con una frase perfecta, podés empezar a caminar sin arrastrar cosas que ya no van con vos. Hace poco la vi por la calle. Estaba en una terraza, sola, tomando algo. Me vio. Levantó la mano, como un saludo simple, sin intención de acercarse. Le devolví el gesto y seguí caminando. No sentí nada. Ni bronca, ni tristeza, ni curiosidad. Solo entendí que esa parte de mi vida ya no me pertenecía. Y me pareció bien. Muy bien.